Soy Enrique Cárdenas, candidato ciudadano a la gubernatura de Puebla. Aquí estoy dando la batalla para que Puebla sea un estado adecuadamente bien administrado. Vamos para adelante. Enrique Cárdenas Sánchez, porque siempre hay que mencionar a la madre. Bienvenido Sí, a por Cátedra supuesto. 360. Gracias. Bienvenido. Eres candidato a la gubernatura de Puebla actualmente, economista. Que tú entraste a la política por López Obrador en el 2017. Sí, es cierto. Fíjate, es cierto. Tomás. Imagínate lo que pasó. Sí, empezamos... Bueno, es que en 2 años ha cambiado mucho todo. También el presidente. También el presidente. Sí, yo empecé por una invitación que tuve para participar en su encuesta. Al final... La encuesta de Morena, la candidatura de las elecciones pasadas, porque esta es extraordinaria. Esta es extraordinaria, sí. Entonces, a su invitación y después fui desinvitado, digamos, ¿no? Primero resultó que finalmente la encuesta, según esto, salía en segundo lugar, a pesar de que tenía yo el mayor potencial de triunfo y no tanto conocimiento, que es la verdad. Entonces ganó Barbosa en su momento por esa razón y bueno, pues me desinvitaron. Y después de idas y vueltas, porque fue un proceso judicializado, Marta Erika Alonso resultó ser la triunfadora legal de la elección y a los poquitos días murió en este terrible accidente el 24 de diciembre y hay elecciones extraordinarias en Puebla. Tú eres el candidato ciudadano por 3 partidos, PAN, PRD y MC. Movimiento Ciudadano. Has hecho, creo, de lo que he leído de tu campaña, el eje, la seguridad. ¿Cómo está la situación de la seguridad en Puebla? Bueno, la verdad es que es el tema número 1. Sí. Hace un año, después de lo de Morena, traté de conseguir las firmas para ser candidato independiente. Hay una ley muy complicada, entonces no llegamos, pero conseguimos 25,000 firmas. Mucho más complicada que otros estados, ¿no? Muchísimo más. Es más, en otros 20 estados y en la Ciudad de México hubiéramos llegado a la boleta con las firmas que conseguimos. Pero bueno, por las leyes en Puebla no se pudo. Y perdón que te interrumpa, pero en ese momento estaban diciendo que tú criticaste al entonces exgobernador Rafael Moreno Valle, que como ahora estás aliado con el PAN, etcétera. Sí, pues sí es cierto, digo, no, la ley ahí está. También me opuse al ocultamiento de deuda. Ese fue muy fuerte. 30,000 millones de pesos, por lo menos, de deuda en el sexenio de Moreno Valle. Por lo menos, sí. Y bueno, pero como todo, estamos, yo digamos, veo que el PAN tiene una historia muy larga de lucha, desde Manuel Gómez Morín, y pues coincidimos en muchos de esos principios de toda la vida de Acción Nacional, pero también del PRD y también de MC. Entonces, en realidad, si uno mira las letras grandotas de lo que trae cada partido, pues no me siento mal, al contrario, me siento bien. Pero siempre ciudadano, nunca he estado en ningún partido, no voy a estar en ninguno de los partidos y así va a ser. Okay, tú eres académico, fuiste rector de la Universidad de las Américas Puebla, también fuiste director de un think tank muy importante, el Centro Espinosa Iglesias, y entiendo que quieres diferenciarte de los políticos. ¿En qué te diferencias? Pues mira, para empezar te diría yo que vamos porque la gente viva mejor. En eso me distingo, imagina. Es decir, sí, el punto central de la campaña, es decir, las personas, las familias, las comunidades están en el centro de la acción pública. Y tú a veces dirías, oye, ¿pero qué no se supone que eso hacen los políticos? Bueno, no siempre, muchas veces no. Muchas veces se toman decisiones por otras razones que son más bien políticas, ideológicas o de grupo, o que de plano no les importamos. Hay de todo. Y uno puede ver muchas decisiones en donde eso es el caso. Y por eso pareciera evidente, pero no lo es. Vamos primero que nada por el bienestar de las personas. En el centro de las personas. En el centro de las personas y las familias y las comunidades. ¿Y qué más te diferencia? Segunda cosa, que todo el mundo tenga el mismo chance. Que todo el mundo tenga la misma oportunidad. Y ahí estamos hablando... ¿Y cómo? Teniendo acceso efectivo a la salud, acceso efectivo a la educación. Y estoy hablando para todo el mundo. Todo mundo debe tener el mismo chance. ¿Y cómo hacer eso? Provocando que haya este acceso efectivo a la salud desde la primera infancia, desde el primer momento, y por eso estamos retomando lo que son las estancias infantiles que fueron canceladas recientemente. Yo creo que pues son esos ejemplos donde la gente no está en medio, precisamente, y desde ahí en adelante, teniendo un énfasis en mejorar las escuelas. Por cierto, todas las escuelas deben de tener baño, todas las escuelas deben de tener agua,
que no es el caso, ¿eh? Ya sé. Hay muchísimas que no lo tienen, sobre todo en la sierra. Una de las preocupaciones más importantes de los niños, según una reciente encuesta, porque acaba de pasar el Día de la Niña y el Niño, es la violencia, obviamente, pero los baños de sus escuelas. Sí, exacto. Los baños, el agua, muchas no tienen agua tampoco. Y esto es, digamos, de tener una escuela digna, una escuela adecuada, buenas escuelas, buenos maestros, resolver el tema de que el 42% de las escuelas en Puebla son multigrado. Aunque atienden un porcentaje relativamente pequeño de estudiantes, como el 8%, pero son multigrado y si no lo haces bien, es un problema. Si lo haces bien, puede no serlo, escuelas ¿no? del CONAFE, por lo general. Sí, normalmente, pero no solo, ¿eh? No solo. Y ese es otro tema, porque al final lo que está sucediendo es que los estudiantes o los niños no están aprendiendo lo que deberían, algunos se aburren, ya en prepa, secundaria, prepa, está demasiado alejado el currículum de lo que ellos quieren. Entonces, sí es muy importante meterse a fondo en el tema educativo, no como una gran política, sino verdaderamente como pues resolviendo este problema de que los niños, los jóvenes, no siempre aprenden y tienen muchos obstáculos. Cuando me dices igualdad de oportunidades para todo es que quitemos los obstáculos para todas las personas que pudieran tener algún tipo de problema en seguir avanzando de acuerdo con su propio talento y su propio esfuerzo, naturalmente. Enrique, vas en segundo lugar hasta el momento, ¿no? Aunque en algunos lugares urbanos, sobre todo, estás teniendo mucho más apoyo. Pero a lo que voy es que México es muy diverso. Puebla es un representante muy claro de la diversidad donde conviven una metrópoli como es la capital, pero también lugares en la sierra muy pobres, con una fuerte población indígena. Tienes como vecinos a muchos estados, algunos muy conflictivos. ¿Cómo atender la diversidad de Puebla? Pues justamente aceptando esa diversidad de entrada, comunicándola, no está bien comunicada en muchos sentidos. Necesitamos comunicarla para que de esa manera podamos integrar mucho mejor a su población y que también tengan más acceso pues, a otras posibilidades. De hecho, es uno de los elementos centrales de la propuesta de detonación del crecimiento económico. Yo estoy convencido que Puebla, como Estado, ha aprovechado parcialmente, por ejemplo, el acceso al mercado de Estados Unidos y de Canadá en el TLC. Tienen que pasar por México, digamos, la Sierra Norte, gran productora de café, de la agroindustria en general, de la ganadería, que tiene incluso la calidad para exportar, no lo pueden hacer porque está como demasiado lejos de los mercados, o no lo ven. Las comercializadoras que existen a veces no son suficientes para pagar precios justos y lo que tienen es que necesitan mercados abiertos. Por ejemplo, los ganaderos tienen un solo comprador de carne. Entonces les fijan el precio a lo que les da la gana y pierden ahí las pocas utilidades o muchas que pudieran tener. Entonces, sí se necesita lidiar con un estado tan complejo, aceptando que es distinto, pero que al mismo tiene una gran riqueza. Si lo ves así, yo te diría, más que un problema, es una gran riqueza desde muchos puntos de vista, de biodiversidad, de turismo, de climas, que por lo tanto te permite tener diferentes tipos de cultivos, y al mismo tiempo convive, como bien dices, con una zona metropolitana cosmopolita, avanzada, aunque también tiene, la verdad, la capital tiene pues muchos cinturones de pobreza, tiene muchos lugares de pobreza. Así es que sí es un estado complejo, diverso, pero yo te diría es una ventaja en muchos sentidos también. Decías en una entrevista recientemente que te escuché que hay más pobres en Puebla que en la Ciudad de México. Así es, hay más personas en términos pobreza absolutos. Ajá. En Puebla que en la Ciudad de México. Y eso no puede ser. Hay mucha polarización social, mucha pobreza extrema y por lo tanto tenemos que volcarnos también con esa gente, pero sin descuidar el crecimiento. No como lo que está pasando a nivel federal, donde parece que no importa el crecimiento económico, lo que hay que hacer es atender a la gente más pobre, ¿no? Incluso con dádivas, etcétera, que por cierto la gente no acepta. La gente no quiere dádivas, quiere trabajar, tiene una dignidad y es interesante ver en lugares muy pobres que cuando les dices, miren, yo lo que voy a hacer acá es que ustedes decidan en qué quieren utilizar el presupuesto. Ustedes deciden, se ponen de acuerdo en su comunidad y si deciden en esta comunidad arreglar la escuela, por ejemplo, o el jardín central, nosotros, digamos, el gobierno va a poner el material y ustedes ponen la mano de obra, les digo.
La gente encantada, dispuesta a trabajar, dispuesta a ser útiles, ¿no? Por eso igualdad de oportunidades para todos, Katia, es muy potente, porque lo que te está diciendo es, todos tenemos chance de salir adelante, el chiste es que no me pongas trabas. Y tiene otra ventaja. No, y que el Estado asuma su responsabilidad. Que el Estado asuma su responsabilidad, y tiene una ventaja, creo que muy importante. No confronta ideológicamente. No le estás quitando a unos para darle a otros. Lo que estás haciendo es que al igualar oportunidades, los ricos y los pobres, eso es lo que quieren. Están dispuestos los ricos a pagar incluso más impuestos si van para igualar oportunidades. Eso es como un hallazgo importante y me consta porque ya lo he hablado con muchísimos empresarios en su momento. Ya. Hablando de diferencias, ¿qué te diferencia de Miguel Barbosa, que es el candidato de Morena, del PT y del Verde, a la gubernatura de Morena? Bueno, hay muchas diferencias, pero quizás la principal es que yo no tengo cola que me pise. Así, de plano. Así. El primer día yo presenté mi 3 de 3, mi declaración patrimonial y de intereses. La de tu esposa, María. Y la mía, bueno, lo que pasa es que ahí tenemos todo junto los dos. Entonces, es la fecha que sigue sin decir nada. Y esa es la diferencia principal. La segunda quizás es que pues, es un político de siempre, lo que eso significa. Y pues acá más bien es un ciudadano que ha dicho, queremos entrarle porque ya estamos hasta acá, de que no se hagan las cosas bien, y nos entusiasma mucho el poder decir, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Por ejemplo, el problema del agua, Katia, es un problema serio en Puebla. En muchas comunidades no hay agua. Y lo que sucede es que no se han puesto las pilas para cultivar el agua, para cosechar el agua. Y resulta que en Tehuacán, cerca de Tehuacán, hay una organización que ha sacado muchos premios internacionales y nacionales, que sabe cómo hacerlo y que ha transformado una buena parte de la Mixteca poblana, que es una zona muy pobre, teniendo captores de agua, cultivando el agua, y al final resulta que ha evitado ya la migración de ahí. La gente se queda porque tiene agua, porque puede cultivar, incluso exporta. Y eso mismo se puede usar para el resto, ¿no? Y se puede hacer sin que cueste mucho dinero. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, hay más de esta entrevista con Enrique Cárdenas y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.